Buenas noches, mi nombre, para los que no me conocen, es Galo Delgado, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la SUAY. Estimados compañeros y compañeras, colegas, un abrazo solidario en estos momentos que afrontamos. Sean bienvenidos a esta presentación sobre las implicaciones técnicas y económicas del ACI 2019 por el ingeniero Marcelo Guerra, máster en Ingeniería Estructural. Todos quienes conformamos el Colegio de Ingenieros Civiles de la SUAY estamos gustosos de compartir con ustedes estos temas de interés para ingenieros civiles. Y quiero quiero agradecerle al ingeniero Marcelo por aceptar esta invitación, sabiendo que usted siempre es un colaborador en nuestro colegio, nuestro gremio. Todos los comentarios y las observaciones, preguntas serán respectivamente escuchadas y respondidas al final de esta conferencia. Lo pueden ir escribiendo en los comentarios en el chat que se encuentra, que se tiene activo. Y nuevamente gracias por reunirse hoy con nosotros y les damos paso al ingeniero Marcelo. Muchas gracias. Buenas noches, Galo, y buenas noches, ingenieros del Colegio de Ingenieros Civiles de la SUAY. Un gusto compartir con ustedes esta breve charla donde daré a conocer cuáles son las novedades principales, las consecuencias, las implicaciones que va a tener la norma ACI del 2019 en lo que se refiere al a los cambios, digamos, que se vienen en camino, que ya están colocados como norma y que van a ser la norma que seguramente nosotros vamos a tener que adoptar ya en los próximos años, porque hasta el momento, con la NEC 2015, nosotros estamos utilizando el código ACI 318 del año 2014. Voy a hacer una breve reseña histórica. La primera publicación de la ACI aparece hace más de 100 años, realmente 112 años, en 1908, y apareció como unas regulaciones de estándar de construcción para el uso del hormigón armado. En los años 1940 se establece recién el Comité ACI 318, que es el que trata básicamente del diseño de estas estructuras de hormigón armado que nosotros vamos a tratar el día de hoy. Recién en 1971 se incorporan los requisitos sísmicos. No tiene más de 40 años, casi 50 años de haberse incorporado estos requisitos o requerimientos sísmicos. En el 2014 ya se reorganiza el código y se tiene prácticamente la presentación que vemos hoy, que la tenemos ya a la mano y que se lo puede adquirir obviamente en el capítulo Ecuador de los que estén interesados en hacerlo. El código, al comprarlo en línea a nivel internacional, en el ACI internacional, tiene un costo mayor que el que ustedes lo pueden encontrar aquí en el país. Siempre en Latinoamérica el costo disminuye y eso es algo importante que va acorde a las economías de los países latinoamericanos. Dentro de lo que vamos a ver el día de hoy van a ser ciertos aspectos generales, algunos cambios y las modificaciones, y vamos a ver directamente la incidencia del uso de acero con un esfuerzo de fluencia mayor a 4200, que es un aspecto muy importante, que la norma, luego de varios años de análisis, de discusión, ya lo incluye en esta versión del año 2019. Y vamos a ver también algún requisito que corresponde a la influencia del tamaño cortante, y lo vamos a revisar más adelante. Dentro del ACI 2019, a nivel general, ya se incluye las figuras a color, está mucho más bonita la presentación, más elegante, y se confirma la reorganización temática. Prácticamente lo que se tenía en el 2014, ya en su organización, que tuvo un cambio importante respecto a los códigos anteriores, actualmente se mantiene. Algunos requisitos de construcción antiguos desaparecen, ya los vamos a ver. Y algo que es importante es que el código ACI no da instrucciones al constructor, porque muchas veces nosotros colocamos, por ejemplo, para recubrimientos, regirse a lo indicado en el ACI. Obviamente no es lo correcto, no es lo adecuado, más bien en los planos, en las memorias, nosotros deberíamos indicar claramente recubrimientos para elementos en contacto con el suelo, 7,5 centímetros, etcétera, etcétera.
y por primera vez aparece un tema de lo que corresponde al análisis no lineal de estructuras, que es un punto importante porque en la actualidad es una herramienta fundamental para revisar el desempeño de las estructuras. Bueno, se incluye un capítulo nuevo en lo que se refiere ya a una organización especial del hormigón lanzado, del shotcrete, y este capítulo básicamente va derivando hacia diferentes numerales de la norma, como vemos aquí. Los va simplemente categorizando en función de lo que se requiere analizar y los vamos a encontrar dentro de la norma. Pero ya es un capítulo que está específico dentro de la norma y, claro, nos permite tratar y diseñar estas estructuras que están bastante en auge aquí en el país, especialmente en la construcción de estos muros anclados, y también se están haciendo los muros estructurales con hormigón lanzado. Obviamente hay que tener mucho cuidado con la resistencia del material y se lo está haciendo de esa manera porque no se requiere encofrado y el terminado es bastante aceptable. Dentro del capítulo 7 se incorporan requerimientos parecidos al de diseño de vigas, de tal manera que si ocurre algún tipo de fallo de un sector de la losa, no se produzca una falla generalizada o descontrolada. Entonces, este es un tema importante referente a las losas unidireccionales. Asimismo, se cambian los límites de cuantías mínimas. Este famoso RO mínimo también se modifica para directamente en el ACI 2019, como ustedes pueden ver, para todos los casos vale 0.2018 del área gruesa como acero mínimo, que ya lo tenemos en esta parte. Anteriormente podían encontrarse, si ustedes revisan la parte numérica en el ACI 2014, valores menores, como estos de aquí, que conducían a una cuantía mínima de 0.2014, menor a la que ahora se estipula en el ACI 2019. Obviamente para guardar concordancia con este tema de tener una mayor resistencia y también una mayor ductilidad, precisamente para evitar ese fallo descontrolado en las losas. Algo que es importante, este tema de lo que se refiere a los métodos antiguos del diseño de losas, que nosotros ya lo habíamos estudiado en la universidad, este método del pórtico equivalente y el método de diseño directo, ya desaparecen de la norma, estaban anteriormente, para que ustedes tengan referencia, en el ACI 2014, en estos numerales 810 y 811. Claro, el ACI reconoce que ya existen los computadores y obviamente ya se puede realizar unos análisis mucho más detallados para las losas que actualmente se tienen en los edificios, que son mucho más complejas que las que se tenía hace 25 o 30 años. Ya sabemos que estos requisitos de diseño directo y pórtico equivalente tenían cierta limitación. Por ejemplo, en lo que se refiere al método de diseño directo, debíamos tener 3 vanos continuos cuyas luces adyacentes no difieran en más de 1/3 de la luz mayor. Y claro, y las losas tenían que ser rectangulares. Para una losa como la anterior, prácticamente esto ya no funcionaba. En cambio, en el pórtico equivalente que se desarrolló en la Universidad de Illinois, el pórtico 3D se representa como un pórtico 2D, en donde las vigas tienen propiedades de rigidez reales, las cargas verticales también son reales, pero las columnas se tienen como equivalentes. Eso es lo que era, ya no lo encontramos más. Entonces, si alguien quiere referirse a esto, deberá usar la norma ACI del 2014 o anteriores. También se tiene una expresión para el cálculo de la armadura mínima que se va a colocar cerca de las columnas para precisamente tener una mayor concentración de acero de refuerzo en estos sitios que permitan tener un mejor comportamiento de las losas. Algo que es importante, aunque ya está un poco en desuso, la construcción y el diseño de las losas con vigas banda, que es diferente al de las losas planas. Obviamente, cuando tenemos un edificio con vigas banda, estas vigas tienen el mismo espesor de la losa y van uniendo columnas.
Para este caso, en que se tiene espesores de losas que son importantes para las luces más grandes que normalmente se tiene actualmente en los edificios, el espesor antiguo, este era de la CI 2014, que decía que el acero superior correrá o se extenderá a cada lado de la columna a una distancia de 0,3 de la luz libre. Actualmente, en el ACI del 2015, se incrementó esta longitud adicional, de tal manera que se asegure que en losas de mayor espesor, esta grieta que se va desarrollando cuando se presenta este modo de falla, que aparece aproximadamente a 15 grados, quede cubierta o quede totalmente superada por la colocación de estas armaduras de refuerzo. Entonces es un aspecto importante, van a tener mayor longitud estos hierros superiores. Respecto a los muros estructurales en el plano, se guarda consistencia y se trata de que todas las ecuaciones que aparecen en el capítulo número 11 tengan relación con lo que se refiere al de muros estructurales, que ya lo veremos más adelante. Entonces, bueno, yo les he puesto ciertas ecuaciones, ustedes las pueden ver en detalle esto de acá. Lo que sí es importante tener presente es que ya la norma trata de tener mucho cuidado y precaución con estos espesores de muros muy pequeños, en donde puede ocurrir este fenómeno de pandeo. Existe una deformación muy grande en el muro por una carga de compresión importante. Y obvio, con espesores tan pequeños se ve algo que en hormigón normalmente es raro encontrar. Entonces, en la norma ya se tiene bastante precaución de este tipo de muros, que aquí en esta parte del continente, especialmente aquí en Ecuador, se han hecho edificios altos, digamos, bueno, de mediana altura más bien, 8, 10 pisos con este tipo de muros muy delgaditos. Pero en fin, eso es otro tema. Se da énfasis al capítulo 12 de los diafragmas, que corresponden a las losas, no a los muros, obviamente. Y dentro de este capítulo se trata los tipos de diafragmas, la resistencia requerida, cuáles son las opciones de modelado de acuerdo al AC7, a la norma de los ingenieros civiles de Norteamérica del año 2016, las consideraciones de diseño y los refuerzos en lo que se refiere a límites y detallamiento. Algo que es importante, se debe considerar dentro de este capítulo 12 de los diafragmas el efecto de los agujeros en las losas. Ahora las losas son de mayores dimensiones, se tiene agujeros o ductos mucho más grandes de los que anteriormente se proyectaba, entonces hay que tener esa consideración. Asimismo, hay que tener mucho cuidado en lo que se refiere a los diafragmas. Si se trata de un diafragma rígido, se trata de un diafragma flexible. Por ejemplo, en este caso, miren, no puede ser rígido. Muchas veces estamos tentados a definir en el software a este de aquí como un diafragma rígido cuando no lo es. Entonces, este diafragma de aquí es flexible porque se trata de una losa muy alargada en donde se tiene claramente una deformación mayor en la mitad de la longitud. Y claro, el mismo caso se da cuando se tiene en este pórtico, digamos acá, columnas y no muros. Pasa exactamente lo mismo en losas alargadas. Entonces, estas losas son normalmente diafragmas flexibles. Hay que tener mucha precaución en ese aspecto. En el capítulo 13 de cimentaciones, que también tiene algunos aspectos importantes, que trata también el tema de los muros de contención. Se ha incluido ya, asimismo, dentro de este capítulo, lo que corresponde al diseño de pilotes y caissons. Caissons viene del francés, ¿no? De cajón, y en base a eso, en base al comité de la PCI, se han incluido estas recomendaciones también de acuerdo a la C7. Se incluye las recomendaciones por carga axial, consistente con el IBC, y se puede realizar indistintamente el diseño, ya sea por esfuerzos admisibles o por última resistencia. Y yo aquí he puesto en esta presentación
o las expresiones que corresponden básicamente al diseño por esfuerzos admisibles y los coeficientes que tratan de el diseño por última resistencia. En el capítulo 17 ya se incluye un nuevo tipo de anclaje que corresponde a estos anclajes de tornillo, y es un nuevo anclaje que no estaba anteriormente para poder también calcular su resistencia. Algo que es importante dentro de este capítulo son estas llaves de cortante que se tienen aquí, que ya estaba incluido en algunos códigos latinoamericanos hace algunos años, especialmente en aquellos que trataban el diseño de estructuras dedicadas, o más bien que van a ser utilizadas en el ámbito industrial. Ya se las tenía. Estas llaves de cortante aparecen aquí ya en la norma. Algo que la norma pone también cuidado y atención es en estos anclajes de cabeza, en estos anclajes que se van a colocar, por ejemplo, en una losa, en una viga, que van a trabajar directamente colgados, digámoslo así. En estos anclajes de cabeza hay que tener mucho cuidado. Así los trata ya con mayor precaución, porque obviamente se sabe que si se trabaja con estos anclajes de atracción y ha pasado mucho tiempo, el anclaje expuesto a los rayos ultravioleta va perdiendo su resistencia. Entonces, hay que tener presente esto y hay que considerar. Muchas veces el vendedor quiere ponernos a nuestra consideración su producto y nos dice que sirve para todo. Obviamente, nosotros tenemos la responsabilidad de conocer cuándo sirve y cuándo no. Y entrando en el capítulo 18 de última resistencia, en lo que se refiere a vigas, hay un tema interesante ya acá, que lo vamos a ir viendo. Dentro del capítulo de vigas nosotros teníamos estas referencias para calcular el espaciamiento en esta longitud confinada o esta longitud especial, que tiene una longitud igual a 2 veces la altura de la viga. Había 3 requerimientos, de D entre 4, siendo D, en este caso, el diámetro de la, en este caso, sí, más bien 6D es la altura efectiva de la viga, que sería H menos el recubrimiento. Acá tengo 6 veces el diámetro del menor acero de refuerzo colocado, y este es el que tiene también una implicación, pues lo pongan atención a este para irlo viendo, o 20 centímetros, cualquiera de estos 3. Vamos a ver a continuación cómo se incluye ya la posibilidad de usar acero de mayor resistencia 4200. En la norma se indica esto: cuando se use acero con un FY igual a 5600 kilogramos por centímetro cuadrado, se usará 5 veces el diámetro de la varilla. ¿Qué implicación tiene al respecto? Por ejemplo, yo tengo una viga de 35 por 60, un recubrimiento de 4 centímetros y estribos de 10 milímetros. Las varillas son 3 varillas de 20 milímetros, y en el primer caso, como tenemos en el ACI 2014, acero de 4200, que era el acero con esfuerzo de fluencia máximo que se podía utilizar. Miremos estas expresiones y el menor valor es el que manda, en este caso 6 veces el diámetro de la menor varilla, como vemos aquí. Este es el que manda. Miren ahora qué dice la norma. Si usamos acero de 5600, como está permitido en el ACI 2019, la que manda es esta expresión: 5 veces el diámetro de la menor varilla. Entonces, hay que tener esta consideración presente, porque tomando en cuenta que ahora las varillas, al tener mayor resistencia, puedo colocar esas varillas en las vigas, pero obviamente al tener mayor resistencia y generar, cuando hay un terremoto, unas fuerzas más grandes, tienen que en esas zonas estar el hormigón mejor confinado, tiene que protegerse de mejor manera, y eso es lo que hace la norma, disminuyendo este espaciamiento a 5 veces el diámetro de la varilla. En columna sucede algo similar.
existía en el 2014 estas expresiones, estas tres, para determinar asimismo el espaciamiento en la longitud confinada. Miren esto, para 4200 asimismo el requerimiento, si ustedes ven aquí, era el mismo, 6 diámetros de la menor varilla, 10 centímetros, o la expresión esta que estaba de acuerdo a la ecuación que se mantiene todavía. En el año 2019 dice asimismo, similar a lo que tienen en vigas, que se use acero, si se usa acero grado 80 o de 5.600 kilogramos por centímetro cuadrado, que se considera un espaciamiento de 5 veces el diámetro de la varilla. Muy bien, esto es importante tenerlo presente porque va a representar obviamente una mayor cantidad de estribos en las zonas confinadas si es que vamos a usar acero de refuerzo de 5.600. Y esto ya vamos a mirarlo más adelante. Referente a los nudos, dentro del mismo capítulo 18, en el ACI 2014 existían 3 tipos de nudos. No había otra clasificación más, sino 3 tipos de nudos. Se consideraban el igual tipo de nudo si es que era de cubierta, como es en este caso, o si eran de entrepiso, como los que están en la parte superior. Eran los mismos y aquí teníamos los valores para calcular la resistencia del nudo. Muy bien. Ahora se tienen, de acuerdo a la tabla 18.8.4.3, 8 tipos de nudos. ¿Y por qué tenemos diferentes tipos de nudos y mayor cantidad de nudos? Porque ahora se considera la continuidad de la columna, la continuidad de la viga y si el nudo está confinado o no confinado. Estas combinaciones hacen que se tengan 8 nudos como los vemos aquí. Entonces, estos son los 8 tipos de nudos que tenemos para la consideración. Y claro, estos valores que tenemos aquí básicamente están en unidades inglesas. Nosotros teníamos estos valores como 5.3 para que ustedes los consideren. 4, este de aquí era 3.2 y este que tienen 8, que es nuevo totalmente, 2.1. Este valor es nuevo para que ustedes lo tomen en consideración. Referente a los muros, hay en esta parte algunos temas bastante importantes en este estudio de los muros. Voy a comentar algunos tópicos básicamente porque nos vamos a centrar más bien en la parte del acero de refuerzo más adelante. Algo que es importante dentro de los muros. Nos dice que en las zonas que están pintadas en color naranja, que los tenemos por acá, la cantidad de acero mínimo, la cuantía mínima será al menos 1.6 por raíz de F'C por Ag. Y un aspecto que es fundamental, no más del 50% de acero se traslapará en el mismo sector. No existía este requisito en lo referente a muros. Asimismo, no se permite empalmes por traslape en estas zonas o en estos elementos de borde o cabezales. Estos son los famosos cabezales o elementos de borde. Ya vamos a ver en qué partes precisamente tenemos esta consideración de los traslapes. Miremos a continuación esto. Si existe, por ejemplo, un edificio con subsuelos, nosotros tendríamos en esta parte los subsuelos. Y claro, a partir de la planta baja, normalmente se tiene un área del edificio más pequeña y claro, puede haber una transición. Miren, aquí existe la transición. Se pasa de un muro más grande a un más pequeño. Dentro del primer piso no se puede realizar traslapes. Aquí no traslapes. El traslape se hará en el piso siguiente. Miren, aquí o acá. En cualquiera de estos pisos se puede hacer los traslapes. Obviamente en la parte inferior también, pero en este prohibido los traslapes. Y claro, se dice que
considere una altura de entrepiso o 6 metros, que es 20 pies aproximadamente. Entonces, en esta zona no traslapes. Y miren algo que es importante, que tal vez llama la atención y ustedes dirán muchas veces, pero el traslape en este sitio está mal hecho. Al tratarse de un muro, no está mal hecho. Si hubiera sido una columna, no se puede traslapar ahí. ¿Por qué razón? Porque aquí en esta lámina yo les indico el diagrama de momentos en la placa y claro, el momento máximo está en la parte inferior. Esto tiene un comportamiento similar al de una viga en voladizo. En cambio, cuando tenemos aquí pórticos de este lado derecho, en esta parte hay puntos de inflexión. Y claro, en estos sitios no puedo traslapar cerca al nudo o en la parte, en los tercios inferiores y superiores de las columnas. Ojo con eso, eso es importante, ¿no? Muy bien, algo que tiene un aspecto a considerarse en la norma es este de aquí, de que el corte de diseño B sub B se evaluará con esta expresión, siendo B sub U el corte de cálculo. ¿A qué se refiere este corte de cálculo? Se refiere al corte obtenido con un programa de análisis estructural, por ejemplo, con el SAP, con el ETABS, con STAT, con cualquier programa, con MIDAS, que es un programa buenísimo, pero quiero que vean esta implicación. En esta inecuación, en el lado derecho, nos dice que este corte BE, que es el de diseño, será menor o igual a 3 veces BU. ¿Esto qué consideración tiene? Que este corte de diseño podría ser hasta 3 veces el corte obtenido con un software, con un programa. Y eso es importante porque en definitiva lo que quiere la norma es que se diseñe mayor cantidad de armadura de refuerzo y obviamente mayores tamaños para el elemento estructural muro en lo que se refiere al cortante, porque han existido fallos que realmente son bastante fuertes, bastante grandes en este tipo de elementos. Claro, entonces hay que tener presente que ese cortante puede llegar a valores de 2 o 3 y claro, estas fuerzas de diseño tienen que amplificarse. Miren a continuación. Esto estaba en un libro del profesor Jack Mohl y donde él ya había tratado esto hace algunos años. Hay un libro que él lo publicó ya hace algún tiempo, ustedes se pueden referir, aquí está, Seismic Design of Reinforced Concrete Buildings. Ahí está la referencia. Él ya había tratado este tema y claro, la norma, conforme a la observación de daños observados, miren, en este caso, daños o afectaciones de cortante por cortante luego de un terremoto, donde se ve que hay poca armadura en la pantalla del muro. Obviamente aquí tenemos los cabezales, también se ve poca armadura en el cabezal, pero se generan fallas por cortante. Y miren esto, también poca armadura se ve aquí, tanto en la pantalla como en el cabezal. Conforme a eso es que se ha planteado esta ecuación, que ya el profesor Mohl ya lo había considerado. Algo que es nuevo, novedoso y también importante es que obligatoriamente ahora, tanto en la pantalla, miren aquí, en la pantalla y en los cabezales, obligatorio tener las vinchas con ganchos a 135 grados. Eso es fundamental. En el ACI del año 2014, todavía si ustedes lo revisan, lo chequean, estaba la vincha considerando con una pata a 90 grados y la otra pata a 135 grados. Esto es lo que se tenía. Pero ya se ha visto que, claro, este era un requisito que satisfacía mucho a las necesidades del constructor de agilitar la obra porque es mucho más fácil generar este tipo de vincha como lo tenemos aquí que generar la vincha que pide ahora el ACI 2019. El comportamiento, como vimos en las fotos anteriores, no fue el más satisfactorio y lo que se trata es de mantener la armadura de la pantalla y de los cabezales prácticamente en sitio, considerando estos requerimientos en las vinchas. Muy bien, en lo que se refiere
a los materiales, que está en el capítulo 19, en el ACI 2014, se tenía que el acero mínimo que se podía utilizar era de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es lo que teníamos. Y el acero máximo realmente no tenía un límite, pero así lo manejamos. Algo que es importante acá. En el ACI 2019, como vemos en esta diapositiva, miren esto, se mantiene el acero mínimo de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, pero hay un requisito especial. Si ustedes toman en consideración y van a diseñar muros especiales, edificios con muros especiales y con acero que tiene un esfuerzo de fluencia de 5.600 kilogramos por centímetro cuadrado, se requiere que la resistencia mínima del hormigón sea de 350, concordando un acero de mayor resistencia con un hormigón también de mayor resistencia. Entonces ya se va viendo algo que es importante. Si tenemos edificios de mayor tamaño, de mayor envergadura, obviamente va a ser necesario utilizar resistencias mayores tanto en el hormigón como en el acero. En el capítulo 20, referente al acero, aquí, hay que considerar que básicamente nosotros usamos este acero ASTM A615 con un esfuerzo de fluencia de 4.200, que es un acero al carbón. Ahora, la norma permite que se use un acero de mayor resistencia, de un esfuerzo de fluencia de 5.600 kilogramos por centímetro cuadrado. Yo aquí simplemente he colocado la denominación para tener presente esto de las diferentes denominaciones que tiene la norma para sus aceros en lo que se refiere a unidades inglesas y en lo que se refiere a las unidades del sistema internacional. Muy bien, miren esto. Ahora se permite entonces usar para pórticos especiales, como vamos a ver, aceros de 5.600. Antes, esta era la resistencia máxima. En el 2014 no se podía usar más que el acero de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, miren, se puede usar en pórticos especiales a momento acero de 5.600 kilogramos por centímetro cuadrado. Se puede usar en edificios que tienen sistemas de muros estructurales acero de 7.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Para cortante, miren. Pero miren esta consideración que tienen aquí en lo que se refiere a estribos de confinamiento. Se puede usar solamente acero de 4.200. Entonces, en estribos prácticamente vamos a estar limitados a este acero de 4.200. Claro que aquí tenemos la posibilidad de usar hasta acero de 5.600, pero mandaría esta consideración de aquí en lo que se refiere a estribos. Y eso es importante tenerlo presente. Entonces, yo quiero usar en pórticos especiales, puedo usar acero de 5.600 en varillas longitudinales, de vigas, de columnas. En muros puede usar acero hasta de 7.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Hay que tenerlo presente eso. Muy bien, avancemos con esto. Algo que es importante tener en cuenta. La figura que está en color negro es aquella que se refiere al acero de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. La que está en color rojo es la que se considera para el acero de 5.600 kilogramos por centímetro cuadrado. Claro, el acero de 5.600 kilogramos por centímetro cuadrado es más resistente. Obvio, es una característica propia, pero existe una disminución de la ductilidad. Si queremos, esto sería un delta U. Este delta U es la disminución de ductilidad. El acero de menor resistencia es más dúctil, como nosotros lo conocemos, pero se han realizado pruebas, como el ACI siempre, en este caso, Secura en Salud, antes de emitir la normativa, siempre ha realizado ya una serie de
ensayos a escala natural, normalmente, con ayuda de las universidades, se ha ido haciendo estos estudios y se ha visto que este acero de 5600 se puede utilizar con seguridad en pórticos especiales, como vemos para armadura longitudinal en vigas y columnas. Muy bien, a partir de esto, como conclusión, podemos decir esto. En el ACI 2014, máximo se puede usar 4200. En el ACI 2019 podemos usar 5600 en varillas longitudinales de vigas de columnas. En muros podemos usar también 7000, en corte 5600 y en confinamiento 4200. Muy bien, yo he realizado un estudio en lo referente al uso de estos materiales de mayor resistencia y vamos a hacer la presentación. Les voy a mostrar a ustedes lo que yo realicé para 4 tipos de edificios, el mismo edificio con diferentes materiales. Empezamos indicando que se trata de pórticos especiales a momento, quiere decir solo vigas y columnas, y el primer modelo es de aquel que tiene un F'C de 280, un esfuerzo de fluencia 4200. En todos los edificios, para que no exista tanta variación en los datos, se han mantenido las vigas en su tamaño. Mantienen las dimensiones y lo que se ha variado, dependiendo de la resistencia del hormigón, son las columnas. Ya vamos a ver esto. Este es el primer edificio, el edificio 1, y en las columnas de los primeros pisos son de 65 por 65 y en los siguientes de 60 por 60. Este es el edificio. Los 4 primeros pisos tiene 65 por 65. Los 4 últimos 60 por 60. Aquí está un color más oscuro en la parte inferior de la planta baja, solamente para diferenciar esas columnas porque tienen mayor cuantía de refuerzo. Así se requiere para poder cumplir el requisito de columna fuerte y viga débil. Todos los edificios obviamente tienen que cumplir el límite de derivas. Esto es fundamental. Esta es la curva de derivas y esto tiene que cumplirse obligatoriamente. Cumple, son menores que las admisibles, entonces en ese chequeo está bien, digámoslo entre comillas. Yo aquí me adelanto y solamente les pongo en su conocimiento, de acuerdo a la norma NEC 2015, nosotros tenemos un límite de deriva, un delta M para edificios de hormigón y de acero de 0.02. Este límite es excesivo, sí, es muy grande. Esto tendrá que cambiarse ya en la nueva norma NEC. Y miren, yo de lo que ya he realizado algunos estudios en esto, por eso les puedo decir con alguna, digamos, alguna seguridad, no con certeza, porque todavía esto habrá que estudiarlo y analizarlo. Este límite de deriva para la nueva norma NEC seguramente deberá estar por aquí, por este orden de 0.01. O sea, deberá reducirse a la mitad, porque les comento, con este límite de deriva que nosotros estamos cumpliendo, definitivamente se cumple la norma, no hay problema, pero cuando queremos revisar el desempeño de la estructura, hacemos el estudio del edificio en el rango no lineal y chequeamos cómo se va a comportar ese edificio, esa edificación ante la presencia de un determinado sismo, no se cumple ese requisito. Y ese es un problema porque obviamente estamos diseñando de acuerdo a norma, pero sin tener una seguridad de nuestras estructuras. Bueno, aquí están las armaduras en vigas y las que se colocó en columnas. Por eso aquí en la planta baja había un valor diferente, nada más de eso. Pero quiero que pongan atención a estos valores de armadura en vigas. En los primeros pisos, aquí se tiene unas armaduras de alrededor de 21 centímetros cuadrados en los extremos de vigas, como se puede ver, ¿no? Alrededor de 21 centímetros. Muy bien. Se chequeó que la columna sea más fuerte que la viga. Esto es fundamental. Y claro, ese chequeo se hace considerando que la sumatoria de los momentos nominales en columnas sobre la sumatoria de los momentos nominales en vigas sea mayor o igual a 6 quintos. Este chequeo obligatorio. Y miren, aquí yo he realizado este estudio con el programa ETAPS
Y les puedo manifestar que el chequeo que realice TAPS es exactamente igual que el chequeo que se hace a mano. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Y bueno, y por aquí están también los chequeos que corresponden a las conexiones que están en este caso. Bueno, después he estudiado un edificio considerando que se incrementa el esfuerzo de fluencia a 5.600 kilogramos por centímetro cuadrado. Las dimensiones de vigas y columnas no cambian, porque al incrementar el esfuerzo de fluencia, no estoy incrementando rigidez. Como vimos, las derivas estaban prácticamente en el límite. Entonces, si yo disminuyo el tamaño de elementos, estas derivas que está en color verde, que es el límite, van a ser superadas. Entonces, se mantiene el tamaño de los elementos y miren, al incrementar a 5.600, como tengo aquí, me pasé de lámina, a 5.600 kilogramos por centímetro cuadrado, miren la cantidad de acero de refuerzo que yo tengo en las vigas. Tengo alrededor de 16 centímetros cuadrados, existe una disminución. Y eso es un punto importante a tomar en cuenta. Avancemos. Asimismo, se ha chequeado la columna fuerte, la viga débil, etcétera, etcétera. Avancemos con esto. Ahora, el siguiente estudio es incrementar el F'C a 420, considerando el esfuerzo de fluencia de nuestras varillas de refuerzo actuales. Al incrementar el esfuerzo, el F'C, la resistencia característica del hormigón a la compresión, a los 28 días disminuyen el tamaño de las vigas. Antes teníamos de 65 por 65, ahora tenemos de 60 por 60 y en los pisos altos de 60 por 60 eran las columnas y ahora de 50 por 50. Obviamente, como ustedes conocen, el F'C está en función, más bien el módulo de elasticidad del hormigón está en función de este F'C. De acuerdo al ACI, este valor es de 15.100 raíz de F'C. Obviamente, ahora en la NEC, que es el documento que tenemos que utilizar, está en función también de la resistencia del agregado para diferentes provincias del país, como ustedes conocen. Entonces, las vigas se mantienen, lo que se disminuye es el tamaño de columnas. Miren esto, también se cumple el chequeo de las derivas. Precisamente de eso se trata, cumplir todo. Y miren esto, tengo cantidades de acero de refuerzo en vigas de alrededor de 21 centímetros cuadrados también. En este caso, ¿qué significa? Que al incrementar F'C, la cantidad de acero de refuerzo no disminuye. En lo que se refiere al acero de las columnas, también es necesario mantener la misma cantidad de acero de refuerzo anterior. ¿Para qué? Para que se cumpla este chequeo de la columna fuerte y viga débil. Caso contrario, no se cumple. Entonces, yo estoy incrementando F'C, disminuyo tamaño de columnas, pero no disminuye la cantidad de acero de refuerzo. En vigas se mantiene el tamaño, ¿no? Luego tengo un edificio en donde tengo resistencia del hormigón de 420 y el esfuerzo de fluencia 5.600. Las columnas también disminuyeron, como ya vimos anteriormente, por efecto de la resistencia del hormigón, las vigas se mantienen. Y si podemos ver, la cantidad de acero en vigas también es del orden de 16 centímetros cuadrados. Se cumple todo, obviamente, y aquí quiero mostrar unos diagramas de interacción que se realizó con un software personal, en donde tenemos 4 curvas. Cada curva tiene una resistencia del hormigón en un F'C y un Fy. Las que están acá en la parte baja, estas curvas, corresponden a valores de F'C de 280. Las que están en la parte alta corresponden a valores de F'C de 5.600.
y perdón, de 420, pongámoslo así, son 5.420 para ponerlo aquí, de 420 de F'. Algo que es importante, antes de avanzar, quiero mostrar esto. La resistencia que se gana incrementando el esfuerzo de fluencia es mínima, es esta resistencia nada más, en ambos casos. Lo que se gana resistencia en la columna básicamente es con el F'C, incrementando, aumentando el F'C. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Estas cuantías que yo he considerado aquí son pequeñas, las cuantías en columnas son pequeñas. Y esto, por favor, para que se tenga presente, son cuantías que están del orden de 1.5%. Hay que considerar algo adicional. Cuando se tienen mayores cuantías, habrá que hacer un estudio como el que yo he realizado y seguramente estas curvas con esfuerzo de fluencia de 5.600 iban a ser más representativas, con cuantías más grandes. Muy bien. Yo he realizado aquí un análisis de cuál es la incidencia considerando el costo del hormigón para 280 y 420. Estos datos de aquí, este valor que yo les he puesto es el costo que vende la hormigonera directamente aquí en Quito. Una de las hormigoneras grandes me dio este valor. Para 420, el valor del metro cúbico es de $130.78 y para 280, 109.25. Son valores reales dados por la hormigonera. Obviamente, el costo del hormigón, nada más. La diferencia entre los costos son $21.5 por metro cúbico. Ahora, si yo calculo cuál es la cantidad de hormigón por cada columna, aquí tengo los datos, 9.57 y por acá 7.46. Tengo una diferencia de volumen de 2.11 metros cúbicos por columna. Si son 25 columnas del edificio que les mostré, multiplicado por 2.11 y por la diferencia de costos que es 21.53 que está aquí, me representa un ahorro en el edificio de $1.136 al incrementar el F'C a 420. Actualmente se puede hacer esta consideración porque ya el precio de estos hormigones de mayor resistencia es más competitivo. Si ustedes recuerdan, hace algunos años esto no era posible porque los costos de producir un hormigón de mayor resistencia también subían de manera importante. Ahora, miremos qué sucede con respecto al acero de refuerzo. Yo tengo aquí, en lo que se refiere al acero de refuerzo, la cantidad de acero considerando el acero de 4.200 y el F'C de 280, miren, 21.5. Si considero 285.600, 16 centímetros cuadrados. Luego, si aumento el F'C a 420 y FY de 4.200, 20.9. Se puede ver que prácticamente no hay variación al incrementar el F'C en la cantidad de acero de refuerzo. Y luego, finalmente, al usar 425.600, tengo 15.70. Entre estas dos tampoco hay mucha variación. Tomando como base esta primera fila, con acero de refuerzo de 4.200 y F'C 280, existe una variación del 33% al incrementar a 5.600 el esfuerzo de fluencia de la varilla. Prácticamente la variación es mínima, casi nada, si incremento el F'C a 420 y si aumento el F'C a 420 y el acero, el esfuerzo de fluencia, lo considero como 5.600, tengo una variación de alrededor del 37%. Ahora, yo he considerado el costo por kilogramo de acero que me dieron el dato en México, porque este acero no se produce acá en el país todavía.
y obviamente las realidades son algo diferentes. Probablemente este valor, esta diferencia que tenemos aquí de alrededor de un 5% entre el esfuerzo de fluencia de 5.600 y acero con esfuerzo de fluencia de 4.200, variará en algo, pero miren esto, quiero que vean y analicen esta situación. Considerando este costo del acero, de kilogramo de acero, como 1.06, existe una diferencia de 5 centavos de dólar por kilogramo. Yo he calculado una cantidad de acero en vigas con 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. He calculado alrededor de 10.400 kilogramos. El costo sería de $10.504. Ahora, considerando esfuerzo de fluencia de 5.600, he considerado que se tiene 7.280 kilogramos, el costo sería de $7.716. Existe un ahorro de $2.787. Entonces, aquí sí existe un ahorro importante en lo que se refiere al costo del acero. Hay que tomar en consideración que el costo de acero de estribos no se ha tocado porque hemos mantenido estos estribos con un acero de 4.200, ya que así la norma lo especifica claramente, estos estribos de confinamiento. Está claro en esta parte cuál es la incidencia. Entonces se ve que al usar acero de refuerzo de 5.600 sí existe una ventaja importante. Aproximadamente se tiene en algunos estudios se ha llegado a alrededor del 30% de la disminución. En este estudio se tiene alrededor del 25%. En algunos estudios que han hecho en México se tienen disminuciones de alrededor del 20%. Entonces, básicamente eso es lo que se tiene. No hay una disminución importante de armadura en columnas, obviamente al usar estas cuantías pequeñas, cuantías del orden que yo les había dicho entre el 1 y el 1,5%, no hay una reducción importante. Los estribos, como vimos, se deben diseñar y construir con el acero tradicional de 4.200. La armadura, longitud en columna se mantiene al aumentar F'(C), ya que se debe cumplir este requisito importantísimo de la columna fuerte y viga débil, que es fundamental para que se cumplan todos estos requisitos, estas exigencias de los pórticos especiales a momento y que podamos utilizar estos factores R de reducción de respuesta estructural que están en la norma, que son altos, ¿no? A pesar de que las columnas son más pequeñas, al tener un incremento de F'(C), se cumple el chequeo de derivas. Esto quiere decir que incrementando el F'(C), las derivas también disminuyen, ¿no? Porque obviamente el módulo de elasticidad se incrementa. Otra conclusión, al incrementar el F'(C) se requiere una mayor cantidad de estribos por confinamiento. Es obvio, se requiere mantener en sitio las varillas de refuerzo que van a desarrollar una mayor fuerza. Al tener aceros de 5.600 kilogramos por centímetro cuadrado, se debe tener mayor cantidad de estribos que mantengan esa fuerza interna ahí. Se pueden tener ambientes más amplios, mayor área útil, usando hormigones con mayor F'(C). Y esta es una ventaja importante. Ustedes que son constructores conocen claramente que el inversionista lo que le interesa es vender la mayor cantidad de área al cliente y obtener su beneficio el máximo posible vendiendo áreas de mayor tamaño, y eso se logra usando resistencias de hormigón mayores. Existe un menor costo en el hormigón, obviamente al aumentar el F'(C), como vimos, alrededor de $1.000 era lo que se ahorraba. Y algo importante, cuando se tiene cuantías grandes en muros, en columnas, como vemos aquí en estas fotos, aquí sí va a ser importante el incremento del acero de refuerzo a 5.600, porque aquí sí se va a ahorrar varillas y ese ahorro sí va a ser importante. Con cuantías pequeñas, como les mostré yo aquí en este estudio, que obviamente el control
que se realice es básicamente por derivas. La resistencia se va a cumplir. Si se cumplen las derivas, entonces se tienen cuantías pequeñas. Pero en estos elementos, por ejemplo, en pilas de puentes, en muros estructurales, cuando se tengan cuantías grandes, obviamente se tiene una ventaja importante. Algo también fundamental al usar acero de 5600, que está de acuerdo a la norma A706, el ASTM A706, este es un acero soldable. Y miren aquí, estas imágenes, aquí se puede soldar. El acero de 4200 no se puede soldar. Por favor, aquí, esto que lo tengan clarísimo, el acero de 4200 actual, aquí se genera una línea, pongámosla así, este no se puede soldar. Esto hay que tenerlo presente porque, claro, este está regido actualmente por la norma ACTM A615. Ese no se puede soldar. Miren, aquí en Quito un colapso de un puente en el sector del Colegio Montúfar, en la avenida Napo. Y claro, ahí se utilizó unas varillas corrugadas, un acero tipo A615, se soldó las varillas precisamente para conformar una estructura autosoportante, digamos lo que así lo llamaron, y esa estructura colapsó. No hubo muertos, pero luego volvieron a construir un puente a la salida a Quito en el sector de Santa Rosa con el mismo procedimiento, soldando varillas, y ese puente se vino abajo durante la construcción. Y ese sí cegó la vida de unas personas. Entonces, miren, es una gran diferencia. Este acero A706 es soldable. Y esa es una ventaja importante porque ya en lo que se refiere a los traslapes, ya no se van a requerir grandes longitudes y también se puede evitar el uso de los acoples, que siempre los acoples a veces tienen un pequeño juego, es un problema encontrar el acople adecuado para las varillas. Asimismo, el uso de aceros de mayor resistencia, hormigones de mayor resistencia, está de la mano a tener una mayor sustentabilidad, ya que para producir los materiales, la huella de carbono que se deja es grande, y si voy a tener que producir menos cantidad de material, obviamente está de la mano con estos temas de sustentabilidad. Al usar acero de refuerzo con mayor esfuerzo de fluencia, se evita el congestionamiento de acero. En vigas ya vimos que hay una disminución. En combinación con hormigones de mayor resistencia, también se obtienen secciones más esbeltas, lo que reduce el peso propio de la estructura, y esa sí es una ventaja importante para el diseñador estructural, porque van a tener cimentaciones que son más pequeñas, y asimismo la acción sísmica, de manera simplificada, les pongo aquí el cortante basal, se reduce, así de simple. Entonces, esto es importante porque ustedes conocen que las acciones sísmicas no es que son unas fuerzas que se aplican, sino más bien son unas fuerzas inerciales que se oponen al movimiento de la base de la estructura, van a ser menores porque hay menos masa. Y obviamente, al usar materiales de mayor resistencia, se tiene un ahorro en la obra. El uso de acero de alta resistencia en el ACI, obviamente, ha creado la necesidad de que se revise las cantidades de acero mínimo en losas, en vigas, el cálculo de momentos de inercia efectivos y, claro, los requisitos de resistencia y de utilidad se revisaron para incorporar nuevos requisitos para las propiedades mecánicas de las barras, y se ajustaron los cálculos de los factores de reducción de resistencia y momento. Asimismo, las longitudes de desarrollo también se han considerado, y esto se debe a que se puede usar acero grado 100 para muros, especialmente acortante, y obviamente se puede usar estas barras de acero grado 100 en sistemas de losas y muros, especialmente cuando se tienen grandes cargas verticales. Para estructuras que se usan, por ejemplo, en la industria, que hay grandes cargas vivas verticales, grandes cargas de uso, ahí se puede usar este acero grado 100 sin ningún problema. Ya hemos visto que hay unas restricciones especiales para el espaciamiento de estribos en vigas y en columnas. Bueno, esta parte también se han corregido los factores de reducción de resistencia. Voy a pasar algunas diapositivas. Y algo que es importante
que se incluye dentro de la norma en el capítulo 22. Como hemos ido viendo, estamos revisando prácticamente en forma secuencial en aparición de los capítulos. En este capítulo 22 se incluye un factor que corresponde al efecto de tamaño en elementos estructurales y que está dado por este factor llamado lambda S. Este factor es importante, especialmente en el diseño de las cimentaciones, de las zapatas, digamos, o de cualquier cimentación, porque esto sí ha cambiado y vamos a verlo ya en las siguientes diapositivas. Nosotros teníamos en el ACI 2014 las fórmulas que ustedes conocen para el diseño acortante. Esto se ha modificado de acuerdo a estas nuevas expresiones. Si regreso un poquito, miren, antes teníamos 0,53 por lambda, por la raíz de F'C por W por D. Ahora se tiene unas expresiones, la primera parte similar, aquí está el efecto de la carga axial, prácticamente la misma ecuación. La que se tiene que analizar con mucho cuidado es esta ecuación C, que aquí les pongo en consideración. Ya lo vamos a ver. Este efecto del tamaño tiene que ver con un estudio que había hecho el profesor Bazán de la Universidad Nacional Autónoma de México, y hace algunos años él había insistido en que se debe incluir esto hasta que finalmente se dio. Quiere decir que para vigas que tienen tamaños a partir de 25 centímetros, aquí es 25 centímetros, la resistencia acortante empieza a disminuir. Va bajando esta resistencia cortante y claro, este efecto ya es más representativo para vigas más grandes, por ejemplo, para vigas de 50 centímetros o 500 milímetros, como vemos aquí, ya representa mucho más. Baja prácticamente para 500 milímetros ya cerca del 80%. Entonces, esto es importante tener presente. Vamos a ver cuál es la incidencia. En lo que se refiere a esta expresión que yo les había mostrado, esta es la que se va a usar para el chequeo del tamaño de las cimentaciones. En corte bidireccional se mantiene, en esto no hay cambio. Miren esto que es importante y para que lo tengan en consideración. En el numeral 13.2.6.2 dice que este efecto de tamaño se desprecie, esto de aquí no tiene importancia, cuando tenemos cimentaciones superficiales unidireccionales, zapatas aisladas bidireccionales, zapatas combinadas bidireccionales y losas de cimentación para toda la cimentación. No se considera este lambda S. Entonces, la expresión anterior que tenía aquí, yo regreso unas dos diapositivas que está aquí, miren, lambda S, 2.1 por lambda S por lambda por rho W, para que se acuerden, aquí estaba lambda S, simplemente aquí se desprecia. Vamos a ver en qué incide. En corte bidireccional, como les había manifestado, se mantiene, lambda S se desprecia, digamos que esto es 1, no tiene incidencia. ¿De acuerdo? En corte bidireccional no hay problema. En corte unidireccional es el cambio importante. Yo aquí he preparado una hoja de cálculo en MATLAB, que es una herramienta muy, muy interesante, muy buena para nuestra carrera, en nuestra profesión. Y miren, yo he considerado varillas de 20, el F'C, el FY es este, por favor, aquí, esto es FY, no lo cambié, el F'C es 280, y miren, se requería una cimentación de 50 centímetros de altura para unas cargas normales, para un cortante último de 71 toneladas. Muy bien, si yo analizo esto con el 2014, ¿no es cierto? Si yo analizo con la norma del 2019, miren esto. ¿Qué es lo que pasa? Uso la expresión que vimos hace un momentito. Simplemente la resistencia es menor al corte último aplicado. Esto no cumple. Si no cumple, ¿qué debemos hacer? Incrementar el F'C, incrementar la altura de la zapata, que es lo más práctico, porque incrementar el F'C, su efecto es mínimo porque tenemos una raíz cuadrada aquí. Entonces, lo que debemos incrementar es la altura. Y la altura de la zapata, al incrementar a 75 centímetros,
obviamente considerando la cuantía de refuerzo, porque aquí había, miren, en esta fórmula hay una cuantía, considerando la cuantía que corresponde, ya se cumple este chequeo. Hay que tener en cuenta que no estamos calculando la longitud de anclaje, que normalmente este chequeo es el que manda cuando se diseña cimentaciones. Y aquí les pongo la longitud de anclaje, hay que chequearla. Si no se chequea esto, el diseño está mal, porque vamos a tener alturas de zapatas menores. En este caso, de usar el 2014. Ya vemos que este requerimiento nuevo del ACI 2019 va de la mano también con este chequeo de la longitud de anclaje y obviamente se requieren tamaños de zapatas mayores. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando se diseña vigas, en cambio, no tiene mucha influencia porque estamos colocando una armadura mínima acortante y ahí lambda S no tiene importancia, quedaría como 1. Hay también unos requisitos de unos nuevos procedimientos para la transferencia importante en vigas. Simplemente el ACI lo que ha hecho es indicarnos, tengan cuidado con vigas secundarias que se apoyan sobre vigas principales y en la zona de intersección de esta viga secundaria con la principal, colocar más estribos. Aquí vamos a colocar más estribos de tal forma que estas fisuras se limiten. Entonces, al colocar estos estribos, las fisuras se limitan. Y eso es importante. Muy bien, en el capítulo 24 se habla de la servicialidad y se ha considerado un cálculo o el método de cálculo del momento de inercia efectivo para realizar un cálculo con mayor precisión en lo que se refiere a cuantías bajas. En la evaluación de estructuras existentes nos da los requisitos para realizar pruebas de carga, que siempre la prueba de carga es muy compleja de realizar definitivamente. Aquí, en lo que se refiere al capítulo que había de columnas compuestas, este capítulo se elimina de la norma ACI. Ya no se trata las columnas compuestas, aquellas que tienen perfiles y rellenas de hormigón, ya no existe. Todo se trata ahora en la norma de acero en el ISC. Finalmente, existe este apéndice A, donde se dan los lineamientos, los requerimientos básicos para realizar un análisis no lineal de estructuras de hormigón conforme a la norma americana del AC7 y a estos documentos, el TBI y el AC7, obviamente. Serán los requisitos de peligro sísmico, cómo se seleccionan los registros de terremotos, cómo se realizan las combinaciones de carga y obviamente que este procedimiento se debe tener en cuenta con un revisor independiente. Tiene que chequearlo siempre un revisor. Y esto es importante porque especialmente en estructuras especiales y esenciales vale la pena y debe ir de la mano con una revisión independiente. Muchas veces nos podemos equivocar en algún aspecto ínfimo, digamos, en alguna consideración que no hemos tomado en cuenta y siempre la revisión es fundamental. El problema está en que muchas veces nosotros pensamos que tenemos la última palabra y no nos gusta que nos revise nuestros diseños. Eso hay que irlo cambiando. Estos son los documentos en los cuales se ha basado el ACI para generar este código en este apéndice A que estamos revisando. Ya como conclusiones finales, hay que usar códigos y normas. En definitiva, hay que usar la NEC 2015, que es nuestra norma que tenemos actualmente. Buena o mala, es bastante aceptable. Sí tiene bastantes errores también que tienen que ser corregidos, pero en fin. Y hay que usar el ACI, al momento el ACI 2014, porque van de la mano con esta norma, obviamente. Hay que aprender a calcular y a diseñar a mano. Me refiero usando hojas de cálculo, obviamente, porque ya ponernos a calcular a mano con ecuaciones grandes se vuelve tedioso, pero hay que conocer los conceptos estructurales. Antes de utilizar cualquier software, tenemos que tener clarísimo cuál es la forma de calcular a mano.
Si no podemos calcular a mano, no podemos obtener los cortantes, los momentos, no podemos diseñar el acero de refuerzo a mano, yo recomendaría que no usemos software. En los últimos años, yo personalmente me he encontrado con muchísimas fallas de edificios solamente por el peso propio. Y en ellos estructuras importantes que se han construido aquí en el país, apenas se desencofran las estructuras, empiezan a generarse fisuras en las vigas, en las losas, y es obviamente porque quien realizó el cálculo fue un usuario de programa, alguien que no conoce los conceptos de cálculo y diseño estructural. Es un peligro este asunto porque realmente el usar el software es facilísimo. Yo les invito a que vean, por ejemplo, en YouTube, ponen ustedes diseño de un edificio, por ejemplo, con el programa ETABS o con SAP 2000 o con Midas, usen, hagan la prueba. Y van a ver, ustedes van a decir, esto es facilísimo, yo lo puedo hacer. Y claro, es sencillísimo, usar el software es facilísimo. Pero esto tiene que ir de la mano de un conocimiento, de una larga acumulación de criterios y conceptos que corresponde a nuestra carrera, a los ingenieros que tenemos todos los cursos que hemos recibido. Y obviamente hay que hacer un modelo que sea representativo en su estructura espacial, su distribución de masas, de rigideces debe ser la adecuada. Eso es importantísimo. Hay Cortó la comunicación, ingeniero Marcelo. usuario de programa nada más, ni siquiera un estudiante puede hacer eso, pero hay cosas muy fuera de foco. Hay que chequear los resultados entregados y obviamente nosotros como ingenieros debemos adelantarnos a esos resultados y el software simplemente nos sirve para poder tener mayor rapidez en el cálculo. Es la única ventaja, tener mayor rapidez en el cálculo. Para eso nos sirve. Y claro, hay que realizar planos, memorias de cálculo, hay que chequear. Y ahora hay programas que hasta hacen los planos, las memorias de cálculo, y es por eso que dejamos de lado la revisión, porque nosotros aplastamos este botoncito o este icono del triángulo, como sabemos que usan los software, y el programa diseña, calcula, hace el análisis estructural, diseña y hasta genera planos. Y cuando no pasa por la mano de un ingeniero, se dan los problemas muy serios. Muchas gracias y a la orden cualquier inquietud, cualquier novedad que tengan, cualquier comentario, estoy gustoso a responder. Y si no conozco la respuesta, simplemente me disculpo y así les haré saber. Muchas gracias, ingeniero Marcelo. Por favor, si es que alguien tiene alguna consulta, la pueden hacer activando su micrófono y luego apagando. No hay preguntas, estuvo todo claro entonces, que sería así. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, ingeniero? Yo tenía una consulta. Quería saber si los diseños ya previamente, digamos, entregados, analizados, deberían tener una reconsideración en cuanto al diseño en sí. ¿Se debería nuevamente calcular, tomar las nuevas consideraciones de la CI o son válidos ya con la entrega previa, con el análisis con el ACI 2014? Muy bien. Considerando que el diseño que se ha entregado y está ajustado a la norma, la norma NEC 2015 y a la CI 2014, legalmente el diseño está correcto. Lo que hay que tener precisión, básicamente, en lo que se refiere a la ACI, en temas importantes, por ejemplo, la altura de las cimentaciones, obviamente es un tema a tener en consideración. Vamos a tener zapatas, losas de cimentación de mayor espesor, claro, pero obviamente con el ACI 2014 estamos obligados a chequear
la longitud de anclaje. Y si no hemos chequeado la longitud de anclaje, vamos a tener una cimentación mucho más pequeña. Si hemos chequeado la longitud de anclaje, prácticamente vamos a estar con el mismo espesor de cimentación que el que requiere el ACI 2019. Por ley está cubierto, o sea, no habría ningún problema. Solamente en este tema, por ejemplo, y en lo que se refiere a aceros de alta resistencia, de mayor resistencia, no son de alta resistencia, este rato no es mandatorio, será para posteriores estudios. Lo que sí habría que analizar, si nosotros tenemos estructuras diseñadas con el código del año 2001 o con el código del año 77, los que tenemos más años trabajamos en su momento con ese código, obviamente esas estructuras no cumplen los requisitos actuales de la norma NEC 2015 y todas esas estructuras tendrían que ser revisadas y seguramente tienen que ser reforzadas casi todas. Listo, ingeniero, muy amable. Y una última consultita. Claro. En un diseño de una losa para soportar cargas vehiculares, de una losa de parqueo, conforme a su exposición me había indicado que las estructuras mixtas de acero con hormigón se suspendieron. Entonces, esta losa, esta losa vehicular estuvo diseñada así, sus columnas. ¿Se debería hacer un análisis por desempeño tal vez o se tendría que reforzar? Ya, muy bien, muy bien su pregunta. Creo tal vez que me expresé mal o no me hice entender. La consideración respecto a estos elementos compuestos, que son básicamente columnas rellenas de hormigón o, en su defecto, perfiles embebidos en un núcleo de hormigón, como vemos aquí. Estos elementos, el ACI ya no los trata. Más bien, tenemos que regirnos e ir a la norma de la ISC, en este caso el ISC del 2016, que es el ISC vigente. En lo referente a los sistemas de pisos metálicos, por ejemplo, que tenemos el deck metálico, ¿no es cierto? A ese me parece que se refiere usted. Este deck metálico, y aquí tenemos una carpeta de hormigón. Esto obviamente es un sistema de losa y se lo puede usar sin ningún problema. Este sistema es típico para las losas de los edificios, se lo puede usar. Más bien, lo que había antes en el ACI como elementos compuestos, ahora hay que revisarlo en el ISS. Eso es. Listo, ingeniero, me tenía preocupado porque fue una obra ya entregada hace unos par de meses, entonces... No hay problema, no hay inconveniente. Listo, ingeniero, muy amable. ¿Alguna otra consulta? Si tienen, con gusto para poder responder. Tal vez simplemente un comentario respecto a esto de las columnas compuestas. Hasta las versiones anteriores del código, en realidad había dos criterios de diseñar. Como usted dice, uno podía usar el ACI 318 o ISC 360. Y en realidad uno podía diseñar con cualquiera de los dos las columnas. Entonces, de lo que ha hecho ahora el ACI es más bien quitar esa ambigüedad y delegar eso de ahí a la ISC. Y tal vez eso es lo más adecuado, porque normalmente esas columnas se hacen en el ámbito de estructuras metálicas, entonces es más lógico diseñar las columnas compuestas utilizando ISC, porque probablemente las vigas y las losas y todo serán diseñados con esa especificación. Simplemente para acotar eso. Y más que nada le agradezco, muy interesante la presentación sobre las nuevas especificaciones que se vienen en la CI 318 versión 2019. Sí, muchas gracias. Sí, correcto, es lo que usted manifiesta, es lo correcto. Muchas gracias por su apreciación. Ingeniero Marcelo, una consulta. Me preguntan si podríamos pasar el video a los asistentes. Claro, páselos con mucho gusto, Galo. Sí, páselos nomás, hay mucha gente que no lo pudo ver y acá en Quito también me pidieron si me puede pasar así mismo el link para yo compartirles acá en Quito de algunas personas que no pudieron unirse a la conferencia. Sí, con mucho gusto, Galo.
¿Alguna consulta más, tal vez? Buenas noches. Buenas noches, sí, le escucho claramente. Pero, una pregunta con respecto a las losas planas. La NEC nos permite utilizar losas planas como factor de reducción de utilidad de ERE de 5 para sistemas estructurales. Mi pregunta, ingeniero, es, ¿qué tan conveniente es la utilización de losas planas para un desempeño sísmico alto? Ya, muy bien, muy interesante su pregunta al respecto. Solamente una observación nomás. La losa plana como tal es un sistema que no se usa en zonas de alto riesgo sísmico. En Quito, por ejemplo, se usó losas planas en algunos edificios construidos en los años 60 y prácticamente finales de los 60. Por ejemplo, el edificio de la licuadora, el edificio del Consejo Provincial, estos edificios de 15, 12 pisos que existen en este sector del Parque La Alameda, básicamente. Ahí se usó estos edificios de losas planas. Voy a tratar de buscarle una presentación, una foto básicamente, porque se confunde la losa plana con las vigas banda. El sistema que usted se refiere más bien es aquel de vigas banda, en donde se tienen vigas del mismo espesor de la losa. Y claro, el factor R de reducción de respuesta estructural vale 5, de tal forma que se use una acción sísmica mayor, en vista de que este tipo de edificios no ha tenido un comportamiento muy adecuado, digámoslo, cuando ha habido sismos anteriores. Ese es el concepto. Mi recomendación. Este sistema de estructuras con losas con vigas banda es bastante flexible. Al ser muy flexible, precisamente va a tener grandes desplazamientos, grandes deformaciones laterales cuando hay terremotos. Entonces, si es que hay terremotos, obviamente ese edificio está bastante desprotegido si se hace de la forma tradicional como hemos hecho con pórticos de vigas y columnas. Yo aquí encontré ya esta imagen. Por favor, me confirman si la están viendo. Este es el sistema de losa plana. Miren, no existen vigas, sino solamente un macizamiento alrededor de la columna para, de alguna forma, soportar el punzonamiento, el corte bidireccional. No existen vigas. Las losas con vigas banda, en cambio, sí tienen vigas. ¿Está entendido el concepto para...? Sí, genial. Ya. Entonces, mi recomendación, miren, aquí está una losa con vigas banda, en cambio. Es esta. Mi recomendación. Utilizar, si se quiere utilizar este sistema de losas con vigas banda, que es ideal para el constructor, porque el constructor encofra todo a un solo nivel, es muy rápido el encofrado, no hay que hacer todo ese cofre de la viga descolgada y simplemente se hace muy rápido, la altura de entrepiso disminuye, pesos de mamposterías también disminuye, entonces es un sistema bastante interesante por la rapidez constructiva. Lo que yo recomendaría hacer es utilizar este sistema incluyendo muros estructurales. Ahí vamos a tener una rigidización del edificio y se lo puede utilizar con seguridad. Obviamente, tal como les muestro aquí, este edificio que lo están viendo va a tener deformaciones bastante grandes si es que hay un terremoto y obviamente se van a afectar todo lo que son paredes, elementos no estructurales, los contenidos, etc. Muy amable, ingeniero. De nada. ¿Alguna consulta adicional? Miren, aquí estoy mostrando asimismo, este es un edificio de parqueaderos, como pueden ver en todos los pisos, y corresponde a un sistema de losa plana. ¿Algo adicional? ¿Algo adicional, Galo? Si no, para
dar por concluida la charla. Sí, sí, yo creo que, bueno, gracias, ingeniero Marcelo, por este aporte tan valioso. Quisiera expresarle, en nombre de todos, nuestros agradecimientos por la clara exposición y comprometerle que conjuntamente con el gremio busquemos siempre un espacio para seguir trabajando por la sociedad, por los gremialistas. Distinguidos colegas, les agradezco por su asistencia y en honor al tiempo también. Creo que es conveniente dar por terminado y cualquier novedad a futuro vamos a hacer conocer y les mantendremos informados, así como pasaremos el link del video. Una buena noche y le agradezco mucho. Buenas noches, Galo. Antes de despedirme, solamente por comentarles, estoy ya por terminar el libro actualizado de diseño de edificios en hormigón. Yo le haré conocer a usted, Galo, para que por favor difunda a los colegas de la provincia de la Suay de este libro que ha sido muy requerido, que su primera edición se la hizo en el año 2010 y que ahora está totalmente actualizado con todos estos requerimientos nuevos de la ACI 2019 con la norma NEC y realizado en etapas. Va a ser bastante interesante. Eso, Galo, por comentar. Claro. Muchas gracias a todos, muy amables por la atención y siempre a la orden. Cualquier consulta que ustedes requieran hacer, mi email está por acá. Déjenme ver para que lo puedan apuntar de requerirse. Yo trato de responder siempre, tal vez me demoro unos días, pero siempre trato de responder. Me pueden escribir a este email, cualquiera de los dos que tienen aquí, especialmente al de abajo, lo me pueden escribir cuando lo requieran. Siempre a la orden, ha sido un gusto compartir unos minutos con ustedes de algunas experiencias referentes a la norma. Un abrazo, Galo, un abrazo para todos ustedes, colegas de la SUAY. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, hasta luego.